Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y también los niños reciban saludos de América y Yahana Gabriela. Para esta ocasión leemos dos pasajes muy importantes que son Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 y Colosenses capítulo 2 verso 2 al 3. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y Colosenses capítulo 12, verso 2 al 3 dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio de la primera venida de Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios nunca hace nada a menos que no tenga un propósito divino. O sea que Él obra no de acuerdo a la voluntad de las personas, sino de acuerdo a su propia voluntad. Por lo tanto, todo lo que Dios hace, lo hace en esa forma, de acuerdo a su propia voluntad. Por consiguiente, en la primera venida de Cristo hubo un propósito divino, el cual nosotros queremos entender hoy, para así poder comprender por qué vino Cristo a la tierra y por qué Él murió en la cruz del Calvario, siendo que Cristo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Por lo tanto, hubo un propósito por el cual Cristo puso su vida en la cruz del Calvario. Él también dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. San Juan capítulo 12, verso 24. Y el pasaje anterior que le cité fue el capítulo 10 de San Juan, versos 14 al 17. Ahora, Cristo y su vida aquí en la tierra fue un misterio tanto para el pueblo hebreo como para los gentiles. El misterio grande
en Cristo era que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Pero nadie comprendía ese misterio que estaba en Cristo para la reconciliación del ser humano con Dios. Nadie comprendía el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Era nada menos que el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, dentro de nuestro amado Señor Jesucristo, para llevar a cabo la obra de redención del ser humano y reconciliar al ser humano por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Vean, en Malaquías capítulo 3 nos habla de el misterio de la venida de Cristo. Esto es el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Dice en Malaquías capítulo 13, verso 1 en adelante: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? Primero vendría el que le prepararía el camino, el cual Dios enviaría delante de él. Y luego, después de él, vendría el que lo envió. El que envió a Juan el Bautista vendría después de Juan el Bautista. Vendría en carne humana manifestada. Por eso, el Señor, el ángel del pacto, sería el que vendría después de Juan el Bautista. ¿Y cómo vendría? Vendría vestido de un cuerpo de carne. El ángel del pacto, el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, que libertó al pueblo hebreo, redimió al pueblo hebreo, el cual libertó al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios, del faraón y su reino, y los llevó a la tierra prometida. Sería el que vendría luego en carne humana para redimir a su pueblo de sus pecados y restaurarlos con Dios, redimirlos y por consiguiente reconciliarlos con Dios. Dios había hecho la promesa en Génesis capítulo 3, verso 15, allá cuando dijo, capítulo 3, verso 14 al 15, dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la promesa de la venida del Mesías, el cual, conforme a esta promesa, nacería a través de una mujer. Y ahora, en Isaías capítulo 7, verso 14, tenemos más detalles acerca de esta promesa tan grande, tan importante para la raza humana. Dice Isaías capítulo 7, verso 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, sería el que nacería a través de una virgen, la cual fue la Virgen María. En San Mateo capítulo 1, San Mateo capítulo 1, versos 18 en adelante, veamos lo que sucedió cuando estaba
la Virgen María embarazada. Capítulo versos 18 al 25 de San Mateo dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese niño que nacería a través de la Virgen María sería el que salvaría a su pueblo de sus pecados, porque sería el que perdonaría los pecados de su pueblo y con su sangre los limpiaría de todo pecado y los redimiría y los restauraría a Dios, los restauraría bajo un nuevo pacto y por consiguiente los reconciliaría con Dios y los restauraría a la vida eterna. Así como en el Antiguo Testamento, el día 10 del mes séptimo de cada año, en el capítulo 23 de Levítico, nos dice que el día 10 del mes séptimo de cada año era el día de la expiación. Dice, capítulo 23, versos 26 al 29 de Levítico. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Esta fiesta de la expiación por el pecado del pueblo era efectuada cada año, el día 10 del mes séptimo, y ese día toda persona tenía que estar arrepentida de sus pecados y pedir perdón a Dios por sus pecados, con sus corazones afligidos, o sea, arrepentido de sus pecados, lamentando haber pecado contra Dios. Y toda persona que así hacía, cuando el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío de la expiación y llevaba la sangre de ese macho cabrío de la expiación en una vasija al lugar santísimo y esparcía con su dedo sobre el propiciatorio 7 veces, la persona creyente que se había arrepentido de sus pecados y había pedido perdón a Dios, quedaba perdonado y quedaba cubierto con la sangre de esa expiación. Y era reconciliado con Dios para vivir un año más. O sea, que Dios le daba vida, pero era vida temporal, porque los sacrificios de animalitos no son perfectos, porque los animales no son perfectos, porque no tienen alma. Por lo tanto, era un tipo y figura del sacrificio de un hombre que vendría a la tierra y moriría por la raza humana, el cual fue nuestro amado Señor Jesucristo. Pero en lo que llegaba ese hombre a la tierra, que sería Emmanuel, Dios con nosotros, visitando la raza humana para reconciliar consigo mismo al ser humano, el pueblo hebreo tenía que continuar ofreciendo cada año el sacrificio por el pecado, el sacrificio de la expiación. El que en ese día 10 del mes séptimo no se arrepentía de sus pecados y no pedía perdón a Dios, no quedaba perdonado, no quedaba cubierto con la sangre de la expiación, y al no
quedar perdonado, pues no quedaba reconciliado con Dios y perdía el derecho a continuar viviendo. Hasta allí habían llegado sus días. De ahí en adelante tenía la persona que morir. Habían terminado sus días porque no fue reconciliado con Dios, porque no creyó. Y ahora, bajo el nuevo pacto y el sacrificio del nuevo pacto, que es el sacrificio de Cristo, y la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, toda persona que viene arrepentido ante Dios por haber pecado contra Dios y pide perdón a Dios y recibe de parte de Dios el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo, al creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como la expiación por sus pecados, la persona queda cubierta con la sangre de Cristo y queda limpia de todo pecado y recibe la dádiva de Dios, la bendición de Dios de la vida eterna. No para vivir un año más, sino para vivir por toda la eternidad con nuestro amado Señor Jesucristo en su reino. Un solo sacrificio para una reconciliación para toda la eternidad. Por lo tanto, ese sacrificio del macho cabrío de la expiación realizado el día 10 del mes séptimo de cada año en medio del pueblo hebreo es de figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por cuanto el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto y Cristo es un hombre perfecto, no se requiere que Cristo esté cada vez haciendo un sacrificio. Ya hizo un solo sacrificio por el pecado del ser humano. No hay otro sacrificio por el pecado del ser humano excepto el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ya Dios no acepta los tipos y figuras, la sombra de aquel sacrificio que era el sacrificio que el pueblo hebreo realizaba el día 10 del mes séptimo de cada año. Porque ahora en el Nuevo Testamento Cristo es la expiación por nuestros pecados. Ya el pueblo hebreo tampoco tiene templo y por consiguiente no tiene un sacrificio por el pecado de un animalito literal. Pero tanto para hebreos como para gentiles hay un sacrificio perfecto por el pecado y es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De esto fue que habló San Juan capítulo 3, verso 16 en adelante, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino Cristo a la tierra y murió en la cruz del Calvario. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La bendición grande de creer en nuestro amado Señor Jesucristo como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados es que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por lo tanto, la bendición está en creer en el sacrificio por el pecado que realizó nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso nos da el perdón de nuestros pecados, y con la sangre de Cristo somos limpios de todo pecado y somos bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Nacemos a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso fue que Cristo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, versos 1 al 6:
de cierto, te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Cristo le dice, de cierto, te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, para entrar al reino de Dios, a ese reino eterno y tener vida eterna, hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo, creyendo en Cristo como nuestro Salvador al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y siendo bautizados con Espíritu Santo y fuego por nuestro amado Señor Jesucristo. Así, Cristo produce en nosotros el nuevo nacimiento y así es como nacemos en su reino a una nueva vida, la vida eterna. Y así obtenemos el privilegio y el derecho de la vida eterna. De esto nos habló también el apóstol Juan en su primera carta, 1 de Juan, capítulo 1, versos 10 al 13, cuando dijo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo, el que recibe a Cristo como Salvador acá en su alma, tiene la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aunque esté vivo, está muerto a la vida eterna. No tiene la vida eterna, sino que lo que tiene es una vida temporal que en algún momento se le va a terminar. Y la persona no sabe cuándo se le va a acabar esa vida física temporera que tiene. La vida física temporera que tenemos es una bendición porque nos da la oportunidad y el privilegio de hacer contacto con la vida eterna, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Dijo el mismo Cristo en San Juan capítulo 14, verso 6. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, nadie puede llegar a Dios y ser reconciliado con Dios a menos que no sea a través de Jesucristo nuestro Salvador, que es el sacrificio por el pecado, el cual fue sacrificado en la cruz del Calvario por mí y por quién más, por cada uno de ustedes también. Y ahora el que tiene al Hijo de Dios, a Jesucristo, porque lo ha recibido como Salvador, tiene la vida eterna. Porque esta vida, ¿dónde está? Esta vida está en Jesucristo, la vida eterna. Sigue diciendo, estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo tienen vida eterna, en adición a esta vida temporera que tenemos. Si se nos acaba esta vida temporera en estos cuerpos físicos, continuamos viviendo porque tenemos vida eterna. Continuamos viviendo en el reino de Cristo, en el paraíso, con los santos, con los apóstoles y todos los creyentes en Cristo de edades pasadas. Y si permanecemos vivos y ocurre la resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos glorificados y eternos, entonces nosotros seremos transformados y entonces tendremos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, y entonces seremos físicamente inmortales también. Todavía estamos en cuerpos temporales o temporeros y por consiguiente en cuerpos mortales.
Nuestro cuerpo está sujeto a la muerte porque es un cuerpo que vino por permisión divina, no por creación divina. Por esa causa, este cuerpo está sujeto a la muerte. Pero Él nos va a dar un cuerpo nuevo y eterno que no estará sujeto a la muerte porque tendrá vida eterna ese cuerpo. Un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Un cuerpo que nunca se pondrá viejo. Un cuerpo que no estará sujeto al tiempo. Un cuerpo eterno y de la eternidad. Por lo tanto, toda persona necesita comprender el misterio de la primera venida de Cristo para que así lo reciba como su Salvador y así coloque su fe en Jesucristo nuestro Salvador y tenga la esperanza de algún día vivir físicamente en un cuerpo eterno en el reino glorioso de Jesucristo nuestro Salvador. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. También nos dice San Pablo en Corintios, en su carta a los Corintios, primera de Corintios nos habla, y en segunda de Corintios nos habla San Pablo. Vamos a ver segunda de Corintios primero, capítulo 5, versos 17 en adelante, 17 al 20 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Estas son las palabras del apóstol Pablo, hablándonos de la reconciliación del ser humano con Dios. Reconciliación que es realizada por Dios a través de Cristo nuestro Salvador. Cristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Él nos libertó, nos redimió del reino de las tinieblas y nos ha colocado en su reino eterno, conforme a las palabras de San Pablo en Colosenses capítulo 1 y versos 12 en adelante, donde nos dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y así como Dios redimió a Israel, al pueblo hebreo, el pueblo primogénito de Dios, lo redimió, lo libertó del faraón y el imperio del faraón, siendo que el pueblo hebreo es de figura del Israel celestial, de la iglesia del Señor Jesucristo que es celestial. Así como redimió al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, Dios, por medio de Cristo, ha redimido, ha libertado a todos los escogidos de Dios, a los miembros del Israel celestial, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el que libertó, redimió al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto usando al profeta Moisés. Y Cristo, el ángel del pacto, usando el cuerpo de carne llamado Jesús, ha redimido a todos los escogidos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, el misterio de la primera venida de Cristo es el misterio de Dios en Cristo, redimiendo a todos los escogidos, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que vendrían a formar la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo es el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, compuesta por hebreos y por gentiles. Y ahora encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo es el pueblo redimido por Dios a través de Jesucristo nuestro Salvador. Y es un pueblo que ha sido reconciliado con Dios. Es una iglesia compuesta por los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y ahora Dios nos ha dado una vida eterna con Cristo y a través de Cristo en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Nos sacó del reino de las tinieblas, del reino del maligno, del reino del diablo, y nos libertó del poder del diablo y nos colocó Cristo en su reino con vida eterna. Ese es el misterio por el cual Cristo vino 2000 años atrás y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios estaba en Cristo en toda su plenitud, llevando a cabo la reconciliación del ser humano, llevando a cabo la obra de redención, llevando a cabo la expiación por nuestros pecados, para que el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano esté a la disposición de toda persona que quiere vivir eternamente con Cristo en su reino y por consiguiente quiere ser libertado del reino de las tinieblas, del reino del diablo y del poder del diablo, y ser colocado en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, hemos nosotros obtenido el perdón de nuestros pecados, hemos sido limpiados de todo pecado con la sangre de Cristo, hemos sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento y ha producido la reconciliación nuestra con Dios en el reino de Dios, que es el reino de Jesucristo nuestro Salvador.
Hemos visto el por qué vino Cristo 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo y murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hemos visto el misterio de la primera venida de Cristo. Ese es el misterio que da a conocer, que proclama el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo, que comenzó a ser predicado por San Pedro el día de Pentecostés, el cual tenía las llaves del reino de los cielos para abrir la puerta de la dispensación de la gracia y así darle la bienvenida a todas las personas que allí estaban, darles la bienvenida al reino de Dios para que entraran por la puerta que es Cristo en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario. Por lo tanto, todo ser humano tiene la misma oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador para obtener la redención, para obtener así la salvación y vida eterna, obtener la salvación de su alma. El ser humano es cuerpo, espíritu y alma. Lo más importante es el alma, porque eso es lo que en realidad es la persona, alma viviente. El cuerpo físico es una casa temporal o temporera, y el espíritu de la persona es otro cuerpo, pero espiritual, de otra dimensión. Pero el alma de la persona es lo que en realidad es la persona. Por eso es que se habla de la salvación del alma. Cristo ha redimido nuestras almas con su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, y se hace una realidad en la vida de la persona cuando la persona recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, arrepentido de sus pecados, y Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado, y luego es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido la redención de su alma, la salvación de su alma, y ha sido restaurado a Dios y por consiguiente al reino de Dios y a la vida eterna. Toda persona que ha recibido a Cristo como Salvador tiene a Cristo en su alma y por consiguiente tiene vida eterna. Yo tengo vida eterna porque he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo, todavía no tiene vida eterna. Por consiguiente, no ha obtenido la redención de su alma. Pero puede en esta noche recibir esa bendición tan grande que Cristo le otorga gratuitamente a todos los que lo reciben como su Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Por lo tanto, en esta noche, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, pero ha escuchado la predicación del Evangelio de Cristo en esta noche y ha creído en su alma, puede levantar su mano y yo estaré orando por usted en esta noche. Pueden también pasar a la frente para orar por ustedes, para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Pueden pasar a la frente y ya estaré orando por ustedes para que así Cristo obre en ustedes el perdón de sus pecados y con su sangre los limpie de todo pecado. La decisión más grande que un ser humano hace en su vida es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. No hay decisión más grande que un ser humano pueda hacer en su vida. Esa es la decisión que le acompañará todos los
días de su vida y por toda la eternidad, porque esa es la decisión que coloca a la persona en la vida eterna. Por lo tanto, todo ser humano que viene a esta tierra viene con libre albedrío para que haga la decisión más grande de su vida, que es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque Jesucristo es nuestra expiación por nuestros pecados. Él es la expiación por el pecado mío y por el pecado suyo también. Usted no puede quitarse usted mismo sus pecados, porque no hay nada con lo cual usted se los pueda quitar. Pero cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, Cristo es el que quita los pecados de la persona. ¿Con qué? Con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Es Cristo con su sangre el que quita el pecado del ser humano. No hay medicina, no hay detergente, no hay blanqueador en la farmacia o en el supermercado con el cual usted pueda quitarse los pecados. Pero hay una sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por Cristo, que nos limpia de todo pecado. Con esa sangre es que somos redimidos. Con esa sangre es que somos limpios de todo pecado. En 1 de Juan capítulo 1, verso 7 dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, todos como seres humanos necesitamos a Jesucristo. Él es el único Salvador, Él es el único Redentor, Él es el que redime el alma de toda persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Él es el único que nos asegura el futuro eterno en su reino eterno, para vivir con Él por cuánto tiempo, por toda la eternidad. Tenemos que asegurar nuestro futuro eterno, y solamente lo podemos asegurar con Jesucristo en su reino eterno. ¿Qué otra persona le puede asegurar a usted su futuro eterno? Ninguna otra persona, solamente Jesucristo nuestro Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Libro de los Hechos capítulo 4, verso 12. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesucristo para que perdone nuestros pecados y con su sangre nos limpie de todo pecado, y podamos ser bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en nosotros el nuevo nacimiento. Produzca en nosotros ese nuevo nacimiento, que es el nacimiento a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno suyo, el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Y así estar nosotros seguros de que vamos a vivir eternamente con Cristo en su reino. Y así la preocupación que hay en el alma de los seres humanos, que es la angustia existencial, desaparezca del alma de ustedes, porque el ser humano está angustiado porque no sabe de dónde vino, no sabe por qué está aquí en la tierra y no sabe a dónde va, no sabe qué será de su vida después que terminen sus días en estos cuerpos mortales. Pero el creyente en Cristo sí sabe que vino de Dios, como Cristo vino de Dios, y sabe que está aquí en la tierra con un propósito divino, para recibir a Cristo como Salvador y así confirmar su lugar en la vida eterna, y sabe a dónde va después que termine esta vida terrenal. Sabe que va al reino de Cristo, al paraíso, para vivir allí hasta que
Cristo resucite a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y entonces se levantará la persona en un nuevo cuerpo para vivir eternamente con Cristo en su reino eterno y físico que será establecido en este planeta Tierra. Y los que vivimos y permanezcamos vivos hasta ese momento, pues seremos transformados y entonces seremos todos jóvenes y seremos inmortales, con cuerpos glorificados, con el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Solamente Cristo es el que ha hecho esas promesas para todos nosotros, para todos los que le reciben como su único y suficiente Salvador. En lo que pasan las personas que faltan por pasar, vean las palabras de Cristo habladas en San Juan, capítulo 11, versos 23 en adelante. Cristo hablando con Marta, la hermana de Lázaro. Cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro, le dijo Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así es que si la persona creyente en Cristo muere físicamente, eso no es la muerte eterna, es la muerte del cuerpo físico, pero en alma y espíritu la persona fue al paraíso y vive allí donde están los apóstoles y diferentes hombres de Dios, esperando la resurrección de los muertos en Cristo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esa es la bendición grande de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo, y creer en su sacrificio en la cruz del Calvario, que Él nos perdona nuestros pecados, con su sangre nos limpia de todo pecado, y somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y si nuestro cuerpo físico muere, no hay ningún problema. Tenemos nuestro futuro eterno asegurado con Jesucristo en su reino eterno. Jesucristo está tan joven como cuando se fue hace 2000 años. Esta misma clase de cuerpo eterno es que usted y yo vamos a tener cuando Él resucite a los muertos en Cristo y cuando nos transforme a nosotros los que vivimos. En San Juan capítulo 6, versos 39 al 40, Cristo dijo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. ¿Ve? Cristo ha prometido la resurrección de todos los creyentes en Él para el día posterior. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente promete la resurrección de todos los creyentes en Él para el día postrero. El día postrero es el séptimo milenio de Adán hacia acá. En algún año del séptimo milenio de Adán hacia acá, Él va a resucitar a los creyentes en Él que han muerto físicamente, y a los vivos los va a transformar. Por lo tanto, si permanecemos vivos hasta ese momento, seremos transformados. ¿Y por qué todavía Él no ha resucitado a los muertos en Cristo y no nos ha transformado? Porque Él está haciendo intercesión con su propia sangre como sumo sacerdote en el templo celestial, hasta que entre al cuerpo místico de Cristo, hasta el último escogido de Dios, hasta que la última persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, reciba a Cristo como su Salvador. Él tiene que permanecer en el cielo como sumo sacerdote, haciendo intercesión por esas personas. Pero cuando entre el último, entonces Cristo habrá completado su iglesia, habrá redimido hasta el último escogido de Dios,
y entonces se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad que es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo, resucitará a los muertos creyentes en él en cuerpos glorificados, y a nosotros nos transformará, y entonces todos seremos inmortales, eternos, con cuerpos glorificados y jóvenes para toda la eternidad. El misterio de la primera venida de Cristo. Hemos visto la bendición tan grande que hay en la primera venida de Cristo. Bajo el misterio de la primera venida de Cristo, bajo el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Todavía daremos unos segundos en lo que pasan las últimas personas, porque todavía están pasando más personas que quieren asegurar su futuro eterno con Cristo en tu reino eterno. Y eso es lo más importante que una persona puede hacer en su vida terrenal. No hay otra cosa más importante que esa, porque no hay otra cosa más importante que la vida eterna. La vida física es importante la que tenemos, pero es por un tiempo. Pero la eterna nunca terminará, y hay que asegurar nuestro futuro eterno en la vida eterna. ¿Con quién? Con Jesucristo, porque Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En Jesucristo. Hay que recibir al que tiene la vida eterna para obtener la vida eterna a través de él, a través de Jesucristo nuestro Salvador. Todavía continúan pasando más personas que quieren vivir eternamente con Jesucristo en tu reino eterno. Y no puede vivir el ser humano con Jesucristo en su reino eterno con pecados. Tienen que ser quitados sus pecados, y para eso tienen que ser perdonados sus pecados, y para eso necesita un Salvador, que es Jesucristo nuestro Salvador, que lo reciba, perdona sus pecados y con su sangre lo limpia de todo pecado y le dé vida eterna, salvación y vida eterna, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Cristo en San Lucas capítulo 19 verso 10. Para eso vino Cristo 2000 años atrás en carne humana, para buscar y salvar lo que se había perdido. Todo eso está dentro del misterio de la primera venida de Cristo. Si ustedes están aquí en esta noche, y ustedes que están también en la audiencia sentados, es porque ustedes están escritos en el cielo, en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que ustedes están aquí en esta noche, y ustedes que han pasado al frente, por eso es que ustedes han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo dijo en San Juan, para que ustedes puedan comprender por qué ustedes están recibiendo a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. San Juan capítulo 10 versos 14 en adelante, Cristo dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ustedes están escuchando la voz de Cristo, el Evangelio de Cristo, la palabra de Cristo. El Evangelio es la palabra del reino, es la voz de Cristo. Por lo tanto, ustedes han estado escuchando la voz de Cristo y han respondido presente, han respondido al llamado, recibiendo a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Cristo dijo en San Juan capítulo 10, verso 27 en adelante: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ustedes han escuchado la voz de Cristo, la voz del Evangelio de Cristo, porque ustedes son de las ovejas de Cristo que el Padre dio para que les dé vida eterna. Y ustedes están escritos en el cielo, sus nombres desde antes de la fundación del mundo. Y Él está llamando
y juntando sus ovejas en su redil. Su redil es su iglesia y Él es el buen pastor. Por lo tanto, podemos ver que la causa por la cual ustedes están aquí presentes es porque ustedes están escritos en el cielo, en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y eso significa que ustedes son ovejas de Dios que han sido dadas a Jesucristo para que les dé vida eterna. Sigue diciendo Cristo: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y ahora Cristo a esas ovejas que escuchan su voz, que son las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna, Él dice: yo les doy vida eterna. Usted ha venido para recibir a Cristo, para que a Cristo le dé vida eterna. Para eso es que recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. También dice Cristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, verso 47, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Por qué ustedes han estado escuchando la palabra de Dios y han creído? Porque son de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso, ahora, los que no querían oír a Cristo, Él les dijo: por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Ven, los que no son de Dios no oyen la palabra de Dios. Los que son de Dios oyen la voz de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, ustedes están aquí presentes porque están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y por consiguiente son de las ovejas que el Padre le dio a Cristo para que les dé vida eterna. Y para darles vida eterna, Él las llamaría de etapa en etapa y de edad en edad por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Por eso se predica el Evangelio de Cristo, para que las ovejas de Cristo escuchen su voz y lo reciban como su único y suficiente Salvador, lo cual ustedes están haciendo en esta noche. Ya han escuchado la voz de Cristo y lo están recibiendo como vuestro único y suficiente Salvador. Y Él perdonará vuestros pecados, limpiará con su sangre vuestros pecados, serán bautizados en agua en su nombre y Cristo les dará vida eterna. Para eso fue que Cristo vino en su primera venida y murió en la cruz del Calvario. Todavía hay oportunidad para los que faltan por pasar, que desean vivir eternamente y desean recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, comprendiendo que la única forma de obtener vida eterna es recibiendo a Cristo como vuestro Salvador. Todavía unos segundos y oraremos por lo que ya han pasado. Los niños de 10 años en adelante también pueden pasar para recibir a Cristo como Salvador. Cristo tiene lugar para los niños también. Él dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por lo tanto, los niños también pueden pasar para recibir a Cristo como Salvador, para que Cristo les perdone, les limpie con su sangre de todo pecado y puedan ser bautizados en agua en su nombre, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego. Ya de 10 años en adelante, los niños tienen conciencia, conocimiento del bien y del mal, y necesitan recibir a Cristo para que
que Cristo les perdone sus faltas, sus errores y sus pecados. Todavía vienen más personas, por eso estamos esperando unos momentos en lo que pasan los que faltan por pasar. Todavía veo más personas que vienen de camino, es que desean asegurar su futuro eterno con Cristo en tu reino eterno. Desean vivir eternamente en el reino de Jesucristo. Y la única forma de asegurar ese futuro eterno con Cristo en su reino eterno es recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Unos segundos vamos a estar puestos en pie, y si falta alguna otra persona por pasar puede hacerlo inmediatamente, y ya oraremos por todos los que ya están presentes. Todavía veo más personas que vienen de camino. Es que Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y en las ciudades cercanas y también en toda la República Mexicana. Si falta alguno, veo personas caminando hacia acá. Mientras falte alguno por pasar y vea que viene de camino, esperamos unos segundos en lo que llegan para que queden incluidos en esta oración que estaremos haciendo por todos ustedes. Unos hacen su decisión rápido y pasan al frente. Otros tienen una lucha ahí en sus almas, pero siempre al final dicen: yo quiero vivir eternamente con Cristo en tu reino, por lo tanto yo recibo a Cristo como mi Salvador, y se levantan y pasan al frente. Esa es la forma de hacer cuando sienten esa lucha ya en su alma, y esa es la forma de obtener la victoria, diciendo: yo quiero vivir eternamente con Cristo en tu reino, por lo tanto yo quiero asegurar mi futuro eterno con Jesucristo en tu reino eterno. Pues la persona no sabe cuándo tiene que terminar su vida terrenal, porque cuando nació en la tierra y lo registraron en el registro civil, no le dijeron: tú vas a vivir tantos años, o tú vas a morir en tal año y tal día. Así que las personas no saben qué día van a morir físicamente, no saben cuánto tiempo Dios les ha dado para vivir en la tierra. Por eso es tan importante asegurar nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno, porque el tiempo que tenemos aquí en la tierra, Dios lo ha dado para que aseguremos nuestro futuro eterno. Estamos de visita en la tierra para asegurar nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Repitan conmigo esta oración las personas que han pasado. Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que tú eres el único y suficiente Salvador para todo ser humano. Reconozco tu primera venida y tu obra de redención en la cruz del Calvario. Tú llevaste mis pecados y en la cruz diste tu vida por mí. Señor Jesucristo, reconozco
que tu sangre derramada en la cruz del Calvario es lo único que limpia al ser humano de todo pecado. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo, te ruego perdones mis pecados y te ruego que me limpies de todo pecado con tu sangre y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Te ruego, produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer y en la vida eterna, en tu reino eterno. Y tú eres el único que puedes producir ese nuevo nacimiento en mí. Quiero vivir contigo en tu reino eterno. Por lo tanto, Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma. Por favor, Señor Jesucristo, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Ustedes me dirán también: yo lo creo con toda mi alma. Y también me dirán: Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y ustedes me dirán: ya yo he creído de todo corazón en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Lo he recibido como mi Salvador, pero todavía me falta ser bautizado en agua en su nombre. ¿Cuándo me pueden bautizar en agua en el nombre del Señor Jesucristo? El bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo es muy importante. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y por consiguiente, cuando la persona ha recibido a Cristo, ha muerto al mundo, y por consiguiente, al ser bautizada la persona, es sepultada en las aguas bautismales porque murió al mundo. Y luego, cuando el ministro lo levanta de las aguas, la persona ha resucitado a una nueva vida, a la vida eterna. Todo lo que sucede en el bautismo en agua es simbólico, pero fue ordenado por Jesucristo nuestro Salvador, porque en el bautismo en agua nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, por cuanto ustedes han creído con toda vuestra alma en nuestro amado Señor Jesucristo, lo han recibido como vuestro Salvador, pregunto al ministro aquí si hay agua y ropas bautismales. Hay agua, hay aquí 4 bautisterios y 2 más allá, 6 bautisterios, y hay ropas bautismales también, para que no mojen la ropa que ustedes tienen puesta
se cambien de ropa y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y luego se quiten la ropa mojada y se coloquen la ropa de ustedes y regresen a sus hogares felices, llenos del gozo del Señor por la salvación de vuestra alma, y regresen con la fe y la esperanza en Cristo y una vida eterna con Cristo en su reino eterno. Así es que bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro dijo a los que creyeron el día de Pentecostés y le preguntaron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para los que están cerca y para los que están lejos, para cuanto sea el Señor nuestro Dios llamare. Y los ha llamado a ustedes, por lo tanto para ustedes también es la promesa del bautismo del Espíritu Santo y también el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes, dándoles testimonio de nuestro tema, el misterio de la primera venida de Cristo. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y les acompañe Cristo a ustedes y a mí también todos los días de nuestra vida, y traiga a vuestros familiares a los pies de Cristo para que reciban a Cristo como Salvador y reciban perdón de pecados y vida eterna, y estén con ustedes luego en la eternidad viviendo en el glorioso reino de Jesucristo nuestro Salvador. Que Dios les bendiga a todos y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Buenas noches. Con nosotros el reverendo Andrés Cruz Gallego. Muchas gracias al Señor por esta bendición. Vamos a dar la oportunidad para los que se van a bautizar. Las damas pueden pasar por este lado y los caballeros por este lado. Hay suficiente ropa y hay agua suficiente, así que todos los que han aceptado a Jesucristo deben ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Así que pueden pasar para acá de este lado de las damas y por acá el lado de los caballeros. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no cree no se bautiza y es condenado. Pero los que han creído serán bautizados y serán salvos. Hay suficiente ropa para eso. El bautismo